Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos como cada martes, esto es La Cultura del Trabajo. Hoy, como cada martes también, abrimos este programa con números que realmente son alarmantes, números que nos preocupan a todos, números que nos impactan a todos, números que impactan en nuestro bolsillo precisamente. La UMED, el Instituto de Estadística de los Trabajadores, dio a conocer el índice inflacionario de agosto. El del INDEC se va a publicar mañana, pero hoy ya tenemos el de la UMED que dice que la inflación de agosto, la más alta de los últimos 28 meses, llegó al 4,5%, 4,4% aproximadamente. Un número realmente que espanta el bolsillo de todos los argentinos. Estamos hablando de una inflación acumulada de 24,5%, 24,5% cuando el gobierno tenía previsto para los 12 meses del año un 15%. ¿Se acuerdan, no? Aquel famoso 15% que salió estipulado en el presupuesto del año pasado, cuando Nicolás Dujovne todavía creía en Reyes Magos. Bueno, además de todo esto, se filtró un documento del Ministerio de Hacienda, precisamente de la cartera que conduce Nicolás Dujovne, donde se proyecta una inflación a diciembre del 42%. 42% de inflación, esto seguramente nos da a las claras que el dólar va a seguir aumentando como lo hizo hoy y como lo viene haciendo de manera sostenida. Tenemos que decir que es de manera sostenida porque un día baja un peso, pero al otro día sube 1,50, sube 2 pesos y esto sigue impactando en el transporte, en los alimentos y en las bebidas, que fue donde tuvo mayor impacto la inflación de agosto, este 4,4% que deterioró el salario real del ámbito privado un 8,3%, según los datos de la UMED, ¿no? Un organismo, una universidad bastante prestigiosa, con datos muy relevantes y con datos que nunca están muy lejos de los que marca el INDEC, que son los datos oficiales. Así que, Claudio, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo si andás? se puede decir buenas noches. Si se puede decir buenas noches, acá saliendo una gripe, le cuento. Estamos los dos, ¿no? Yo estoy volviendo de una gripe y... Bueno, yo estoy te doy la bienvenida, si querés. Entre entrando y saliendo. No, me quedó lo de Dujovne, el tema del 15%. Como si alguna vez... Yo creo que como si lo hubiese creído, ¿no? También. Como si lo hubiera creído. Como si lo hubiera creído alguien, inclusive el propio Dujovne. Claro, porque si no, siempre terminamos cayendo en que esta gente chocan la calecita, no sirven, son ineptos, ¿no? ¿Será así, realmente? Pero no, está absolutamente... Te digo, si pasa el 15, pasa. Si todos los laburantes y todos los que tenemos que vivir de un salario nos comemos el 15, bien, festejamos. Después te doy el 42 por la cabeza. Porque la idea es esa, la idea es bajar el poder adquisitivo porque se intenta hacer una transferencia brutal de dinero de un sector de la sociedad a otro. O sea, si alguien tiene que ver cuál es el centro de esta cuestión, es transferirle el nivel de vida de unos y engrosar el nivel de vida de otros. Esta es un poco la Sí, jugada. Claudio, básicamente me quedo con la foto de lo que fue hoy la Avenida de Mayo, entre Plaza de Mayo y 9 de Julio, donde hubo decenas de ollas populares estaban compartiendo el alimento, ¿no? Una foto de organizaciones sociales, sindicatos, organizaciones políticas, donde compartían el alimento y exigían una paritaria social ya al gobierno nacional, al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Bueno, muchas organizaciones confluyeron hoy en Avenida de Mayo con decenas de ollas populares. Claudio, una foto que realmente no se ve hace muchísimos años. Pero mientras tanto nosotros, bueno, tratamos de analizar en el programa la situación de los poderes. Hoy nos va a tocar el Poder Judicial. Nos va a tocar el Poder Judicial porque a veces parecería ser el menos poder de los poderes. Digo parecería, porque se supone que debería tener una imparcialidad, debería tener perseguir el bien común y la aplicación de
los preceptos que hacen el funcionamiento del Poder Judicial justamente. Y se ve que no es esto, digamos, que pasan otras cosas y que siempre pasaron, porque no es de hoy que los jueces están sospechados de venalidad, pero hoy estamos en otro nivel y para eso tenemos un invitado que de esto sabe mucho porque ha sido juez y ha sido juez durante años no poco tumultuosos en el país. ¿Cómo estás? Te damos la bienvenida al programa y la verdad que, bueno, un lujo que vos nos puedas contar. Como dice este libro que nos trae acá, que nos ha traído de obsequio. Acá no pasa nada. Acá no pasa nada, realmente acá no pasa nada. Cuando empecé a mirar recién el contenido, dije, bueno, designación de los jueces. Hace poquito una nota muy, muy impresionante sobre cómo resulta amañada la designación de algunos jueces, pero a su vez del funcionamiento y de los males estructurales que tiene el propio Poder Judicial, más allá de la voluntad de algunos, ¿no? Bueno, nada, ¿cómo la ves esta? Bueno, gracias primero por la invitación. No, por efectivamente el libro es un libro que salió el año pasado, yo creo que se ha distribuido bastante. Y ahí más o menos contamos algunos de los problemas que tienen que ver precisamente con la justicia, como para que se entienda rápidamente. El Poder Judicial tiene, digamos, como uno de los fines más importantes, hacer respetar el derecho de las personas. También, por supuesto, de las entidades, de las asociaciones, pero tiene mucho que ver con el tema del bien común, el respeto por la persona, etcétera, etcétera, la dignidad humana. Es decir, los abusos que normalmente tienen los poderes ejecutivos tendrían que ser de alguna forma canalizados y dejados sin efectos por el Poder Judicial. Esa sería un poco muy buena definición. La primera, muy claro, buena un síntesis. comienzo, digamos. Muy buena síntesis. El problema que nosotros tenemos, al menos en Argentina, se ve también en algunos otros lugares, pero yo creo que en Argentina se ve muy marcadamente, es esta dependencia que tienen los jueces, yo diría que en todo el país. Esto no es una cuestión de la capital federal o de una provincia en particular, sino que los jueces tienen una importante dependencia con el oficialismo de turno. Yo esto lo he visto desde hace muchísimos años, incluso mientras a mí me tocó ser magistrado. Precisamente por eso yo tuve algunos problemas, porque en aquella época algunos expedientes que yo llevé, digamos, fueron criticados por el Poder Ejecutivo de turno. Pero más allá de ese tema y entrando exactamente en lo que es ahora, en lo que es en el último, lo que serían los últimos 3 años y demás, se ha visto un marcado cambio de parte de los jueces, especialmente de la justicia federal, como para complacer los deseos, digamos, del gobierno actual. Y esto se está viendo mucho en la justicia federal de la capital federal, con algunas causas que están marcando, digamos, porque yo entiendo que muchos a lo mejor puedan decir, bueno, pero los expedientes están en trámite, hay hechos de corrupción que tienen que ser investigados, pero yo lo que también veo es un direccionamiento muy claro de algunas investigaciones en procura de concretamente de detener a alguna persona en particular. Es decir, en este caso yo me refiero puntualmente a la expresidenta Cristina Kirchner. Me parece que no solamente ocurrió en el caso de la causa del memorando, lo que se llamó el memorando de Irán, con Irán, donde ahí también se vio muy claramente, sino en este caso con lo que se llama la causa de los cuadernos y algunos otros expedientes. Pero básicamente yo lo menciono mucho con el tema del juzgado 11 a cargo del juez Bonadío. Me parece que es un poco el referente en este caso de esta especie de cruzada anticorrupción. Ya que mencionás este plan, ¿no?, de la Corte para detener a la expresidenta, hoy la noticia más llamativa fue la renuncia del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y la designación de Carlos Rosenkrantz. ¿Qué tanto esto tiene de incidencia teniendo en cuenta que el año que viene es un terreno electoral donde va a haber una elección y el mayor candidato, o candidata en este caso, opositor, es la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner? ¿Esto es todo parte de un plan para detenerla, para dejar un terreno allanado para que finalmente poder encarcelarla?
Bueno, yo creo que por ahí es un poco apresurado decirlo. Lo que sí me parece importante es también aclarar algunas cuestiones que tienen que ver con la técnica o con el funcionamiento de la Corte. O sea, la Corte tiene un presidente que se va eligiendo de manera anual, en principio. A veces, como la misma persona está permanentemente, la gente cree que ya es el presidente y va a ser siempre hasta que se vaya. Que es indefinido. En este Claro, caso. exactamente, y no es así, No es así. porque todos los años tiene que ser o renovado o modificado. Entonces, en este caso, que son 5, bueno, yo creo que de alguna manera, que siempre también hay internas y demás, yo creo que en algún momento le deben haber dicho a Lorenzetti que se terminaba su mandato, lo que fuere, y ahora aparece otro de los integrantes, que es precisamente uno de los nuevos integrantes de la Corte Suprema, que es el juez Rosenkrantz. Yo no me animaría a decir, digamos, que desde la Corte hay un plan para detener a la expresidenta. No, pero como lo que tengo claro, sí, perdón, es que sí el plan lo tiene el juez Bonadío. O sea, claro, pero vos hacías referencia a la falta de autonomía que tiene la justicia. En este caso, el gobierno de Cambiemos tiene una clara intención de encarcelar a la expresidenta. Digo, por ahí, teniendo en cuenta este factor que parece, en este caso, fundamental, puede ser parte de un plan. A eso me refería con la pregunta. Sí, el gobierno de Cambiemos, yo diría que a veces tiene intenciones de detener a la expresidenta y a veces le sirve como una especie de contrapeso como para tener un enemigo permanente a quien podrás usar para no justificar, digamos, los enormes errores que está cometiendo en su gestión. Me parece que eso es parte, digamos, de la estructura, digamos, mediática que tiene. Ahora, está también toda la cuestión vinculada con los fueros, que por el momento se ha mantenido sin inconvenientes, y todo un trabajo que se está haciendo desde el punto de vista mediático y las redes sociales, intentando, digamos, modificar, digamos, de facto algunas leyes que siempre fueron aplicadas. O sea, el tema de los fueros siempre fue aplicado respecto, por ejemplo, del expresidente Carlos Menem, sin que nadie hiciera grandes cuestionamientos, salvo unos cuestionamientos que tiene cualquier ciudadano de hacerlo, porque cualquiera tiene su derecho, digamos, a cuestionar esta situación. Pero, digamos, lo que yo sí advierto y me parece muy importante es estas modificaciones que, digamos, que los magistrados y los fiscales también, no solamente los jueces, sino los magistrados fiscales, que tienen ante cada cambio de gobierno. Yo creo que en este sentido, en este último punto, la justicia federal de Capital se ha vuelto especialmente agresiva, digamos, con el gobierno anterior. Y lo que quizás es más grave es que lo que parecería que en este caso ocurre, y es por eso digo que es muy peligroso, es el tema de jugar permanentemente con las prisiones preventivas. O sea, es como que todos estamos un poquito sujetos a que en cualquier momento alguien nos va a detener. Claro. Es decir, hay todo un temor en ese sentido. Entonces, fijémonos si no lo que está pasando con la causa de los cuadernos, ¿no? Vos estabas, de cómo lo estás planteando vos, me está quedando un tema, por ejemplo, que es revelador. O sea, la justicia tiende a ser oficialista, pero en esta oportunidad es un poco más oficialista que en otras oportunidades. Esto es lo que yo estoy leyendo. Sí, yo lo advierto de esa manera. O sea, lo advierto, la justicia penal. O sea, vamos a hablar también de la que por lo menos yo me animo a conversar. O sea, de otras justicias, de la justicia laboral. Claro. No soy especialista, no me animo a decir pero mucho. Pero se está utilizando la justicia penal como un instrumento político. Y eso, claro, es un elemento muy fuerte. O sea, muy fuerte, es una definición muy fuerte, porque a partir de ahí pasa de alguna manera a dejar de ser un poder independiente y a ser un brazo ejecutor del Poder Ejecutivo desde otro lugar, ¿verdad? Estoy totalmente de acuerdo. Con lo cual es un contrasentido dentro de la propia división de poderes. No ya por la influencia solamente que pueda tener el Ejecutivo sobre los jueces, sino por la propia tendencia que están marcando con esta cuestión de que sos culpable hasta que se demuestre lo contrario, claro, ¿no? Que es un poco al revés de la cosa. Y sí, es un poco, así pasa, digamos, por la cuestión. O sea, me parece que ¿cómo podemos definir, digamos, la actuación de la justicia? ¿En qué sentido? O sea, si nosotros lo que decimos es que lo más importante es la defensa de las garantías del ser humano, del ciudadano, digamos, y la justicia penal tiene esa obligación,
porque precisamente el proceso penal, el Código Procesal Penal armó, digamos, estructura, una forma de llevar el proceso que no se puede llevar de cualquier manera. No es cuestión, digamos, de que cada juez tenga su librito, como nosotros en este libro que escribimos un poquito eso. Entonces, lo que yo entiendo es que si estamos teniendo expedientes donde se está juzgando a funcionarios del gobierno anterior, cualquiera que fuere, el ciudadano tendría que tener la total seguridad de que esos jueces que van a intervenir van a tener el mayor celo, no solamente para investigar, sino para respetar los derechos de esos ciudadanos que también están siendo investigados. Y lo que uno advierte es que, por ejemplo, para dar un ejemplo, porque el tema de la causa de los cuadernos es algo que a mí me parece importante demarcarlo, o sea, primeramente existe, digamos, una causa que aparentemente, por lo que se dice, debía haber intervenido otro juez y no el que esté interviniendo. Ese ya es un primer punto. Pero después resulta que lo que es la figura del arrepentido, digamos que está establecida en esta ley 27.304, y es una ley del año 2016, se está aplicando para hechos que son anteriores a la sanción de esa ley, con lo cual ya tenemos otro cuestionamiento fuerte. Claro, no podría ser. Y además de ¿verdad? todo, parecería que esta es una causa donde todos son arrepentidos. Claro. Cuando en definitiva uno tiene que tener una investigación que se nutra de otras cuestiones, de informes. No, y acá tenemos los arrepentidos que se llaman arrepentidos porque el fiscal, entre comillas, los convence que si no dicen eso, o lo que a él le puede llegar a convenir, esas personas van a seguir detenidas, con lo cual existe de alguna manera una coacción dentro del proceso penal que no se puede tolerar. El martillo de las brujas. Que no se puede tolerar. Yo creo que es peligroso, independientemente de, claro, después la pregunta de siempre que cualquiera de ustedes me puede hacer es, pero dígame, doctor, ¿los hechos ocurrieron o no ocurrieron? Bueno, pero eso sería para una charlita de café, para lo que nosotros podemos opinar como ciudadanos. Ahora, si nosotros tenemos que acreditarlo en un expediente, en un proceso penal, tiene que ser con absolutamente todas las garantías. No puede ser que este tema sea llevado eventualmente a juicio oral y demás en estas condiciones, porque por lo menos desde mi punto de vista yo siempre voy a tener un montón de reparos a la transparencia de ese proceso. Vos sabés que es muy importante lo que decís, pero por ahí te agarra un desprevenido y te dice, sí, pero de esa forma no metés en cana a nadie, porque hasta que se lo probaste, ¿viste? Y eso es un poquito del sentido común, ¿no? O sea, el sentido común que esta gente alimenta, yo sé que es una barbaridad, pero te lo estoy preguntando para que me lo puedas contestar desde el punto de vista más o menos procesal o técnico. No, yo creo que la pregunta es buena porque yo mismo me la hago también. O sea, el problema es que el sistema penal en Argentina es un sistema lento y uno, la verdad que es así. O sea, nosotros no le podemos echar, digamos, la responsabilidad o la culpa, digamos, de que el sistema funcione mal al imputado. O sea, lamentablemente, o sea, no podemos cargar las tintas contra los imputados, pero no estoy hablando de los imputados que son políticos o los imputados que son empresarios. Estoy hablando de cualquier imputado en cualquier causa por robo, por hurto, por defraudación. O sea, el sistema no puede, digamos, endilgarle una responsabilidad y solamente porque supuestamente cometió un delito, entonces lo encarcelamos o lo que fuere. Si el expediente tiene una duración X, lamentablemente es un problema del Estado. Acá en Argentina prescriben montones de causas y yo diría que prescriben, y no hay sanciones, por ejemplo, para los jueces que la dejan prescribir. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El ciudadano tiene todo el derecho de reclamar justicia y me parece fantástico, y justicia que tiene que ser rápida, eficiente, bien trabajada, pero no puede ser cualquier justicia, que es un poco lo que uno está viendo ahora. Es decir, nosotros, a ver si se entiende bien, hace muchos años yo tuve un expediente, yo era juez y a mí la Cámara me retó, ¿no? Me retó quiere decir que de alguna manera me dijo esto no está bien hecho. La Cámara me retó porque me dijo, usted tenía una idea en la cabeza y juntó la prueba que le gustó para acreditar esa idea que usted tenía primaria, ¿no? Y en realidad la investigación se tiene que hacer diferente. Usted no tiene que tener una idea primaria, usted lo que tiene que hacer es investigar una hipótesis que está en juego y después con la prueba que usted va juntando, en definitiva, el expediente irá a juicio y habrá condena o habrá absolución. O sea, quiero decir con esto, acá lo que se está haciendo es esta hipótesis inversa
¿no? Porque a mí nadie me saca de la cabeza que los jueces federales tienen en la cabeza primero una idea de a dónde quieren llegar y después van juntando la prueba de donde la pueden ir sacando en vez de naturalmente hacer una investigación correcta y después la prueba dirá, a ver, ¿qué hago con esto? ¿Procesamos, no procesamos? No, de la otra manera no está bien hecho. Claramente la justicia, vos decís que está con muchos problemas. Bueno, uno, la falta de autonomía a que hacías referencia. Sí. Luego, los tiempos de la justicia. Pero hoy no notás que hay un problema mayor, sino a estos dos problemas que remarcabas vos, que hoy prácticamente funciona como una válvula de escape a los problemas sociales del gobierno. Me refiero a válvula de escape, en este caso hacías referencia a los cuadernos, pero también a los sindicatos y a persecuciones muy particulares. Sí. ¿Es realmente la justicia tuvo un retroceso estos últimos 3 años? Sí, yo menciono obviamente la causa de los cuadernos, porque es una causa que está... Y además porque a mí me da la impresión de que cuando aparece alguna cuestión económica difícil de explicar, de golpe parece que la causa de los cuadernos en este momento, antes era otra causa, en algún momento, ahora se están haciendo excavaciones y cosas que yo estuve averiguando que aparentemente hay técnicas con las cuales uno puede averiguar si hay o no hierro o material determinado sin necesidad de hacer todo ese trabajo. Por supuesto que yo también, y no me quiero olvidar, y es muy bueno, digamos, que me alertes sobre este tema. Nosotros hace un tiempo hicimos una denuncia penal contra el presidente y contra la ministra Bullrich por el tema Chocobar. Sí. Porque nosotros estamos convencidos de que desde que empezó el gobierno, el actual gobierno, se produjo como una mutación a partir, digamos, de políticas concretas de seguridad, y esto lo digo hasta teniendo en cuenta que yo el primer semestre del gobierno de Mauricio Macri, yo trabajé en el Ministerio de Seguridad, en todo lo que tiene que ver en asesoramiento vinculado con el tema de fútbol, porque yo tengo una relación, tenemos una asociación civil y demás. Sobre el tema de la violencia en el fútbol. Pero después me fui, precisamente porque yo hice una denuncia y no fue receptada, digamos, bien, digamos, por algunos funcionarios del ministerio. Pero más allá de ese tema, yo lo que advertí y sigo advirtiendo es una política de muerte. Y eso es muy peligroso también. ¿Por qué una política de muerte? Y porque la política de muerte es, a mí me robás y yo te mato, la policía tiene derecho, digamos, la ley de la selva prácticamente, pero, justicia por mano propia. A ver, si yo como funcionario del Ministerio de Seguridad estoy felicitando a policías como Chocobar, que lamentablemente en este caso no como los que participaron con Santiago Maldonado, prefectos el tema de Nahuel, pero todo eso es una política, esto no es solamente una cuestión aislada. Vamos a defender al gendarme, vamos a defender al prefecto o al policía. No. Esto es una cuestión de política. Uno ve que un presidente no recibe a un policía si es que no quiere ensalzar determinado comportamiento. Determinado comportamiento que un juez, una cámara de apelaciones y una cámara de casación ratificó como delictivo y como delictivo en el nivel del homicidio. Entonces, claro, y esto, ese digamos, punto es una apología del delito. Pero eso es que nosotros lo denunciamos pues, precisamente por eso. Además de eso, digamos, se está notando también en el último tiempo toda lo que se llama, ustedes lo conocen mucho mejor que yo, la criminalización de la protesta. Entonces, desde el protocolo antipiquetes hasta las represiones infiltradas. La protesta social, o sea, esto no es una cuestión que lo inventó alguien, sino que está viniendo de hace muchísimos años. Hay incluso tratados, de derecho constitucional donde se explica, o sea, y uno advierte que, se mete ordinariamente, lo diríamos, se mete miedo, se dispara, se dispersan las marchas, se las amenaza antes de que se concreten. Y lo estoy diciendo desde un lugar de desconocedor. Yo soy una persona que desconozco mucho toda la mecánica de lo que es cómo se movilizan, digamos, estos grupos sociales y demás. Pero lo veo por televisión, veo cómo responde permanentemente la ministra de Seguridad o la ministra de Seguridad. O sea, uno advierte una especie de escalada, ¿no? Y ahora que el tema está muchísimo más caliente y mucho más sucio en general, o sea, porque está todo mucho más, cómo se critican los ingresos a supermercados. No es la crítica de decir, bueno, se cometió o no se cometió un delito, pero es toda una cuestión de, bueno,
si entras al supermercado te pueden matar, es una cosa realmente delicada. Yo lo Puede veo ser que el como una escalada. mensaje claramente es que estamos dispuestos a matar. Digamos, el mensaje es que claramente... De parte de la fuerza de seguridad no me cabe ninguna duda. Es decir, y eso es lo que ocurre porque si uno hace las cuentas, uno ve que hay mucha más violencia, violencia, digamos, estatal, se dice, violencia de la fuerza de seguridad contra el ciudadano. Pero eso es porque el policía se siente apoyado por, digamos, por el Poder Ejecutivo, en este caso será digamos, el Poder Ejecutivo Federal, o puede ser que también ocurre en algunas provincias, ¿no? Se siente apoyado y entonces sale a dar bala. O sea, es como bastante básico, digamos, la respuesta del personal o de la fuerza de seguridad en este sentido. Me parece que esto, cuando uno lo analiza un poquito en los últimos 30 años, advierte que uno tiene estos cambios. O sea, la fuerza de seguridad... Después a eso agregarle lo que son más papistas que el Papa, ¿no? Por supuesto. O sea, claro, los que les gusta mucho el gatillo fácil. Con la excusa... que lo podríamos analizar en todo caso, pero una cuestión es analizarlo y otra cosa es directamente disponerlo ya. Con la excusa de que en el gobierno anterior o en el anterior, digamos, hubo un relajamiento de las costumbres y, entre comillas, digamos, las fuerzas de seguridad estaban maniatadas. O sea, es un poco la idea que se dispara rápidamente. ¿Fue realmente así? Yo diría que no. No, Es decir, pero además, ¿cuáles fueron las consecuencias si fue así, digamos, no? O sea, las consecuencias que era muy permisivo. A mí me da la impresión de que una locura. En esto quiero ser muy claro y por eso lo mismo la justicia que con la fuerza de seguridad y por eso estas preguntas son interesantes para que se entienda. O sea, la fuerza de seguridad tienen que aprender, si no lo saben hacer, tienen que aprender a manejar multitudes, tienen que aprender a manejar hechos concretos, digamos, que tienen ante sí, y no puede ser que la única solución sea meter bala. Y esto lo digo, acá sí me vuelco un poco a toda esta actividad que yo hice durante muchos años vinculada con el fútbol, donde yo me di cuenta muchas veces, y lo dije, había gente que por ahí me criticaba por ese tema, pero yo decía, ¿cómo puede ser que la policía lo único que sepa es eso, es decir, pegar o no hacer nada? Bueno, se nos está acabando el tiempo, Mariano. La verdad que la charla da para varios programas más porque no se puede banalizar esto hay que profundizarlo. Y bueno, y también sepa usted que hay jueces que piensan de otra manera. Sepa usted que hay jueces que tienen esta visión y que no es verdad que todos los jueces sean absolutamente oficialistas o que la justicia siempre esté de ese lado. También hay personas que se la juegan y que piensan que las cosas pueden ser mejores. A esos jueces hay que apoyarlos. De nuevo te agradecemos la visita, nos estamos yendo y nos vemos en la próxima de la Cultura del Trabajo. Muchas gracias. Gracias.